sobre infancias, como es habitual desde nuestra organización, violencia de género y la deuda de los estados, en este caso en Ciudad Juárez, en México y en Argentina. Bajo el lema Nosotros somos presencia, la Asociación Civil Aralma conmemora de esta manera la primera marcha feminista contra la violencia machista celebrada en Argentina, recordemos, durante el año 2015 y denominada Ni Una Menos. Cabe remarcar que este año tanto las organizaciones feministas como sociales decidieron trasladar la convocatoria al 4 de junio para apoyar el reclamo de los jubilados que cada miércoles se concentran frente al Congreso de la Nación. En el webinario de hoy van a estar presentes Erika Laporte, Lidia Cordero y Sonia Almada. Desde Aralma consideramos que la violencia de género no empieza con un golpe ni con una muerte, empieza en la infancia, en los silencios, en las desigualdades y en las palabras no dichas. Vamos a mencionar un poco cómo es la realidad hoy en Argentina. Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2025 se produjeron 103 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 6 femicidios vinculados de varones adultos, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. Este número, porque más que números son niños y niñas, un centenar de hijos e hijas se quedaron sin madre, de los cuales el 47% son menores de edad. Siempre desde Aral hablamos de eso también, de los huérfanos de femicidio y cómo hay que trabajar y abordar esa situación. Antes de dar inicio a la actividad, les contemos que al final se va a abrir un espacio de preguntas mediante el chat para ordenar las inquietudes hacia las panelistas. Esta edición va a quedar grabada para su consulta posterior. Siempre hablamos de la divulgación y la generación de conocimiento y quedará un resumen ejecutivo en nuestra web que es aralma.org. Además, algo muy importante. En el marco del trabajo que viene realizando Aralma en relación a lo que es protección infantil con los bajos estándares internacionales, es que les comentamos que si durante esta actividad alguna persona se siente susceptible, necesita un espacio o requiere algún espacio, se puede dirigir por mensaje directo hacia mi persona, yo soy Soledad Babio, mediante el chat de Zoom, o si quiere manifestar alguna otra inquietud, algo surgido desde esta charla y que tal vez no pueda ser obviamente desplegado ante los participantes, aunque es un lugar seguro y protegido, lo puede hacer por correo electrónico que es aralma@aralma.org. En este caso, estamos implementando por primera vez en un webinario lo que son los puntos focales. Vamos a darle la bienvenida a Erika Laporte. Ella es licenciada en Comunicación Social, locutora nacional, ex jefa de gabinete del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Actualmente es fundadora de la Agencia de Comunicación y Marketing e integrante de la ONG Hijos e Hijas Víctimas de Femicidio, Transfemicidio y Travesticidio. Su recorrido profesional y activista enmarca y se enmarca en la participación en espacios feministas y políticos vinculados a la protección y promoción de los derechos de mujeres y diversidades en Argentina. Erika, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Hola Sole, gracias por la presentación, gracias a los que se sumaron y a las que se sumaron a esta charla. En el marco del título de este webinar, que la verdad es muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es la deuda que tenemos con las infancias y con las mujeres desde el Estado argentino y del Estado de Ciudad de Juárez? Me parecía interesante poder hacer como un poco de historia, de memoria, que nunca viene mal, porque como ya lo estamos viviendo en Argentina, cuando hay avanzadas de gobiernos de ultraderecha, parece que la memoria se nos vuelve un poco más frágil. Y en ese sentido pensé un poco en contarle a quienes por ahí no, o es la primera vez que tienen un acercamiento a la temática o que realmente quieren volver a recordar desde dónde nacen, ¿no? los derechos de las mujeres, de las diversidades y también de las infancias. En nuestro país arranca en los años 90, ¿no? Cuando había una discusión un poco en torno a la modernización del Estado, y es donde, bueno, el movimiento de mujeres, el gran movimiento de mujeres de nuestro país empieza como a disputar determinados derechos, y ahí se crea la ley de cuotas que permitió, ¿no?, la participación política de las mujeres en las cámaras, y eso también fue un gran avance. Hoy ya tenemos una ley de paridad y una ampliación en esos cargos legislativos. Pero bueno, en los 90 fue donde empezó ese movimiento, y en el año 86, obviamente, con el primer encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que empieza a posicionar a las mujeres como sujetos de derechos, ¿no?, como sujetos políticos, y no simplemente como benefactoras de políticas públicas o de planes que podía brindar el Estado, sino como, bueno, somos mujeres, somos sujetas que necesitan y que definen también
el rumbo de un país y que necesitan tener acceso a derechos y a determinadas condiciones para la dignidad de su vida. Sin embargo, bueno, con lo que estamos viendo en la actualidad en nuestro país, está bueno refrescar cómo logramos conquistar derechos o cómo logramos avanzar en determinadas instancias las mujeres y las diversidades. Y para que eso suceda tienen que darse, en principio, 4 condiciones importantes. Una organización del movimiento de mujeres, ¿no? Que hoy podríamos decir, mañana en Argentina, en el marco del 3J, vamos a ver nuevamente ese movimiento de mujeres y diversidades en las calles, reclamando por una amplia diversidad de consignas, no solamente por los 10 años del Ni Una Menos, sino por muchas otras situaciones que está pasando en nuestro país, como el ajuste en la salud, el ajuste en la ciencia, el ajuste en las jubilaciones. Después, una demanda de problemáticas estructurales que se den a nivel regional y a nivel local, o sea, esta demanda en su momento, cuando fue la lucha por la legalización del aborto y después la posterior despenalización, fue una demanda que se empezó a contagiar en la región. Entonces, había otros países que también se sumaban a ese movimiento de las mujeres argentinas en pos del derecho a la salud, en el derecho a la salud de las mujeres. Entonces, esta demanda se vuelve algo que se instala en la centralidad de la agenda pública. Y un tercer punto es la voluntad política de un Estado, para que también se pueda avanzar en la concreción y en la conquista de esos derechos y después en su implementación efectiva y real, ¿no? Que si quisiéramos como retomar momentos concretos en donde nuestro país se transformó en un ejemplo de eso, bueno, fue en el 2020 con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuando conquistamos la Ley de Identidad de Género, cuando conquistamos la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿no? Había una voluntad del Estado, había una demanda estructural y había un movimiento organizado. Esas 3 cosas sucedieron para que realmente pudiéramos avanzar en la conquista del derecho. Y también se necesita, y esto es clave, porque hoy, hace un ratito antes de arrancarlo, hablábamos un poco con Sonia, que es esto de cómo hay una apertura cultural y una democratización de esa demanda para que la sociedad también se pliegue a esos reclamos que el movimiento de mujeres y diversidades hace en las calles, hace en sus espacios, hacen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es clave que la sociedad se pueda contagiar y pueda abrazar una determinada lucha para poder avanzar en esa ampliación de derechos. Como les decía, me parece que hay como 3 momentos que podríamos subrayar en la historia de nuestro movimiento como claves en donde todos estos 4 puntos confluyeron y podríamos decir que fue nuestro momento de gloria, de éxito del movimiento, por ponerlo en términos alegres o también de reconocimiento y de orgullo, que fue los encuentros que se siguen haciendo todos los años en octubre, en donde se fue ampliando también las interseccionalidades que atraviesan al movimiento, incorporando a mujeres, incorporando a compañeras travestis y trans. Entonces ahora es el movimiento plurinacional de mujeres y diversidades de nuestro país. El Ni Una Menos en el 2015, que además la característica que tuvo el Ni Una Menos es que movilizó a muchísimas pibitas, chicas, jovencitas que ante el femicidio de Lola les despertó obviamente un gran odio, una gran impotencia para reclamar que la violencia extrema no estaba bien y que estaba pasando en nuestro país y que había que atenderla. Y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que tiene su recorrido, la campaña acaba de cumplir 20 años este 28 de mayo, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, finalmente en el 2020 se ve concretada en una ley que la vamos a tener que cuidar hasta el último día de nuestras vidas, porque siempre es una ley que está en jaque, que está en disputa, que está en debate, ¿no? Hoy la utilización de esto del básico y de la baja de la natalidad está siendo una narrativa que circula dentro del Estado y para afuera en las narrativas que tiene el Estado, como echándonos la culpa que la ley del aborto genera la baja de la natalidad. Bueno, estas cosas van a suceder siempre cuando las mujeres conquistamos un derecho tan importante como el derecho a disponer de nuestra decisión para ser madres o no serlo, ¿no? Es como, es un eje troncal que entra en contradicción con algunos valores de algunos estados o de algunas líneas ideológicas políticas como la ultraderecha que está gobernando en nuestro país. Hasta diciembre del 2023 habían pasado distintos gobiernos, distintas líneas políticas de nuestro país que habían sostenido alguna
estructura institucional que tuviera esta perspectiva de género y diversidad, con distintos rangos, Consejo, el Instituto Nacional de las Mujeres, bueno, en distintas épocas, hasta que en el 2019 se crea por primera vez el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es la primera vez que la institucionalidad de género toma una jerarquía de ese tipo, ¿no? Por supuesto que la jerarquización de este ministerio lo que generó fue un efecto contagio hacia las otras estructuras gubernamentales, provinciales y locales, a los gobiernos provinciales y locales, generando que se creen también ministerios a nivel provincial y también áreas de género a nivel municipal, ¿no? Y eso también tuvo que ver con que el Ministerio de Mujeres no solamente se crea para poder cambiar o transformar simbólicamente las creencias o los discursos públicos que había en torno a las mujeres y a las violencias, sino que también pone a disposición capacidad técnica y financiamiento para que los estados provinciales puedan contemplar esas áreas de género. Entonces, por ejemplo, el programa Acompañar, que fue un programa que se habló mucho desde que Javier Milei asumió en el gobierno y se defiende un montón porque es un programa que no solamente asistía a las víctimas en situación de violencia de género grave, casi al límite del femicidio, sino que además daba un acompañamiento multidisciplinar. La exigencia para que tenía el Ministerio de Mujeres hacia las provincias y los municipios era que contaran con un área de género para la implementación del programa Acompañar. Entonces, había una cierta capilaridad que el Estado nacional generaba para que a nivel provincial y local pudieran existir áreas de género y pudiéramos llegar a cada rincón del país con políticas que pudieran asistir, acompañar y prevenir la violencia de género. Y esto no es un dato menor. Nuestro país es un país es el octavo país más grande del mundo. Su extensión territorial y sus características federales, en donde hay más de 2.000 municipios, tenés más de 20 provincias y distintas formas de organización de esas provincias con distintas conformaciones políticas de sus estados, para poder llegar a cada rincón del país necesariamente tiene que haber un estado que entienda las condiciones del territorio para poder llegar a cada rincón y a cada una de esas víctimas o esas personas que están atravesando situaciones de violencia por motivos de género. Entonces, no traigo este dato porque no es menor en un momento en el que la desregulación del Estado, el ajuste, el achique del Estado que está haciendo en estos momentos el gobierno nacional impacta directamente en estas áreas de género y en estos ministerios que en un momento supieron responder a determinadas políticas para acompañar a esas mujeres, a esas infancias y a esas compañeras de la diversidad que estaban atravesando alguna situación de violencia de género. Entonces, es importante poder decirlo para entender esta estafa que los gobiernos de la ultraderecha nos quieren inmiscuir, ¿no? Que el rol del Estado presente no es un relato electoral, es una realidad concreta que impacta en la vida de la gente. Cuando uno tiene un Estado presente, un Estado sólido, por más allá de que obviamente el ministerio en 4 años no iba a resolver un problema estructural de 2000 años, estaba empezando a construir las bases para poder ir transformando esa realidad y mejorando la vida de esas mujeres y disidencias que estaban atravesando violencia. Cuando el Estado abandona esas responsabilidades, el impacto en estos gobiernos provinciales y locales se siente ampliamente. Hasta el 2023 habían 6 ministerios provinciales. La provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y Chubut tenían ministerios, jerarquía ministerial. Tenía 2 consejos, Corrientes y Jujuy, eran consejos provinciales de las mujeres, 11 secretarías, 4 direcciones y una subsecretaría. Hoy, en el 2025, contamos con solamente 2 ministerios, el Ministerio de Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Neuquén, que tampoco es el Ministerio de Mujeres, es un ministerio que está adosado a familia, a desarrollo social, a no entender en definitiva o enmarcar la estructura institucional dentro de la problemática integral de las violencias, ¿no? Y asociarla otra vez a un concepto patriarcal de la vida y de los trayectos de vida de las mujeres. Quedan 9 secretarías, 7 subsecretarías y 2 consejos. O sea, la degradación de la institucionalidad de género arrasó a nivel federal a partir de la degradación del Ministerio de Mujeres, que hoy ya ni siquiera creo que es una dirección, o sea, pasó a ser subsecretaría y ahora es una dirección. Entonces, este es el gran síntoma del momento, ¿no? Empieza con un ajuste, con una degradación de una institución de índole pública, para después desparramarse y esparcirse a nivel federal, en donde lo que tenemos es un resultado de un deterioro y de un abandono de las mujeres que en la historia de la institucionalidad de los 90 para acá no había pasado a esta escala. Durante la gestión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se crearon muchos programas.
programa, como les decía, el Generar, que era un programa que incentivaba a municipios y a provincias a instalar sus áreas de género, lo hacía con capacidad técnica y lo hacía con un financiamiento para que pudieran crear las estructuras de los ministerios o de las secretarías. Estaba el programa Acompañar, que era un programa de ayuda económica a mujeres en situación de violencia, que hoy en el presupuesto que no existe, 2025, sino el presupuesto 2024 del Estado, disponía 60 millones de pesos y hoy solamente tiene ejecutado 20 millones. Por tanto, ese programa financió y dejó de llegar realmente a donde necesitaba. Y hace muy poquito el ministro de Justicia de la Nación anunció el cierre de 13 programas del Ministerio de Mujeres. Yo ahí me voy a detener en alguno de esos programas, no en todos, y principalmente también voy a hablar del desfinanciamiento que sufrió la línea 144, una línea de asistencia 365 días del año, 24 horas, que tenía más de 300 trabajadoras para poder cumplir con esa tarea y poder estar atentas y disponibles para poder ayudar a esas mujeres. Hoy cuenta con 60 agentes, y lo cual ahí muestra que hay una degradación de la implementación de esa política pública. Por el otro lado, el programa Menstruar, que también fue muy golpeado, y en lo personal tengo un recorrido con ese programa porque lo habíamos creado en San Luis cuando fuimos Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad con Ayanen Macina, y después en el Ministerio Nacional le dimos un rango de resolución de programa que era una ayuda a municipios, a los municipios del país para que puedan capacitarse en acompañar los ciclos menstruales de las mujeres y de las adolescentes de su comunidad, y también el acceso a productos de gestión sostenible y sustentable como la copita menstrual. Después, por otro lado, se eliminó uno de los proyectos de ayuda urgente ante situaciones de extrema violencia. Para quienes no saben, cuando las mujeres las matan, después hay todo un proceso que hacer, como en cualquier familia que fallece una persona, que es los gastos de sepelio, los gastos de traslado, los gastos de, incluso si a esa mujer la asesinaban en un lugar del cual no pertenecía y su familia quería trasladarla, poder llevarla a su ciudad de origen. Y muchas veces esas familias no tenían ese dinero para afrontarlo, y la situación era una situación impensada, ¿no? Algo que uno obviamente no está esperando que les pase, y esa ayuda urgente era para acompañar ese proceso, y además contaba con un apoyo interdisciplinario para acompañar a esos familiares que muchas veces, y les diría casi que en el 99% de los casos, eran las abuelas que quedaban con los hijos o hijas a cargo, abuelas de muy alta edad, porque los familiares del femicida en general no quedan a cargo de esos niños y niñas, sino que quedan la familia directa de la mujer. Por tanto, era muy cuesta arriba, o sea, además del dolor y de la violencia que ya estaba sufriendo esa familia por la pérdida de su hija, tenían que afrontar los costos de traslado y de resolución de trámites, que es realmente muy costoso, y además el trámite judicial. Después eso entra en la justicia y hay que buscar abogado y hay que acompañar todo ese proceso. El programa de fortalecimiento de acceso a derechos a personas travesti trans, una población que en nuestro país tiene un promedio de vida de 40 años, una población de las más vulnerables de nuestro país, que bueno, este programa ayudaba económicamente a compañeras y compañeros trans que no podían acceder al trabajo, que no podían acceder al sistema de salud, muchas veces no porque existiera un Ministerio de Mujeres y porque viéramos en un gobierno por ahí más afín a las políticas con perspectiva de género, era que la estructura de las instituciones públicas estaba saldada esa discusión, sino que seguía habiendo también violencia institucional dentro de los centros de salud, de las escuelas y demás. Entonces, este programa de fortalecimiento ayudaba a esas compañeras a poder empezar otro tramo de vida, ¿no? Con un poco más de dignidad. Y me voy a detener también en algunos datos como para recordarlos, porque entre tantas temáticas y tantas aristas que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad abarcó, hay un ítem muy importante que tiene que ver con la violencia económica, ¿no? Con cómo las mujeres no podemos acceder a determinados trabajos, o existe una brecha salarial entre varones y mujeres que hay que todavía saldar y que ahora se agudizó en este último tiempo. Y estos datos siguen hoy creciendo, digamos. Hoy estas estadísticas que estamos diciendo siguen creciendo, en donde 7 de cada 10 personas que asistimos en el ministerio tenían a cargo niños menores de 14 años, y 4 de cada 10 vivían en viviendas precarizadas o en viviendas prestadas. Entonces esa mujer, además de sufrir la violencia física o psicológica, también sufría violencia económica porque quedaba en total desamparo con sus hijos e hijas a cargo. Entonces el programa Acompañar venía a
ayudar, porque ayudaba 6 meses de un salario mínimo vital y móvil, realmente no le resolvía la vida a nadie, eso vamos a ser sinceros, era una ayuda para poder tomar la decisión de irse de ese lugar de tanta violencia. 1 de cada 2 personas sufrimos violencia, 1 de cada 2 mujeres sufrimos violencia en nuestro país, ese es un dato muy contundente. Y otro dato es que el 10% de los hogares de nuestro país son hogares monomarentales, hogares llevados adelante por las mujeres y con hijos e hijas a cargo. Y ese 56% de los hogares no recibe la cuota alimentaria o ayuda del progenitor varón. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hoy tenemos una ley de cuota alimentaria que se reglamentó y que ya por suerte hay algunos juicios que tienen en cuenta el índice de crianza, que fue un índice que se creó durante el gobierno de Alberto Fernández y en donde Sergio Massa, como ministro de Economía, encabezó y creó ese índice junto con Sol Prieto, y que es un índice que es único en el mundo y mide cuánto sale cuidar, cuánto sale criar niños y niñas en Argentina. Ese es un índice que los jueces toman a la hora de determinar la cuota alimentaria. Todo esto podría hablar horas de datos, estadísticas y números y hasta dónde llegó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, asistiendo a más de 1,5 millones de mujeres en 4 años, en las políticas que tuvieron un impacto real en la transformación de la vida de esas mujeres. Lamentablemente hoy no tienen acceso a documentos, a libros, a materiales, a cosas que hizo el Ministerio porque el Gobierno Nacional borró todo de la Matrix. Algunas cosas pudimos rescatar y las pudimos llevar a las bibliotecas del CELS y de otros sectores para que pudieran estar al resguardo, pero me quiero quedar con 3 reflexiones en torno al nombre de la charla, ¿no? Y también esto sirve como un autoconvencimiento de lo que tantos años luchamos y tantos años le hemos dedicado nuestra militancia, nuestro activismo de los distintos lugares. Y el primero que creo que en este contexto de degradación del entorno democrático, de todas nuestras luchas y de estos ataques de odio que están circulando, es importante volver a recuperar el concepto de que el Estado no es una entelequia. El Estado o las políticas públicas dignifican la vida de la sociedad, tienen impacto real en las sociedades. Ahí donde no hay fronteras entre lo adquirido y lo expropiado, el Estado garantiza que lo adquirido se cuide. Cuando hay un Estado que realmente es presente, cuando hay un Estado que realmente quiere cuidar y garantizarle a su sociedad o a su comunidad derechos. Creo que hoy tenemos una disputa por volver a recuperar el concepto de libertad, que no es un concepto que a nosotras nos sea cotidiano, que en muchos ámbitos de nuestra vida la libertad está cercenada. Cuando no hay un Estado que pueda responder ante situaciones de violencia o que no pueda estar presente cuando las mujeres necesitamos realmente la ayuda de alguien, porque las mujeres que atraviesan violencia en general están solas y sin redes, y ahí es donde aparece el Estado, y ahí es donde aparecen las organizaciones de la sociedad civil para acompañar a esas mujeres en ese tránsito, ¿no? Entonces creo que en este marco el rol del Estado es clave para poder revalorizarlo y posicionarlo en la centralidad de estas búsquedas en donde estamos tratando de encontrar cuál va a ser nuestro eje de discusión o de batalla contra este gobierno de ultraderecha. En segundo término, que la institucionalidad de género sí sirve. Y acá lo digo más para nosotras y para nuestra interna del movimiento feminista, en el sentido de que cuando el ministerio existía, cuando el ministerio estaba en pie, escuchaba a muchas compañeras decir, no, el ministerio no sirve para nada, no, el ministerio no hace tal cosa, no, el ministerio tal otra. Y yo ahí siempre me posicioné desde el mismo lugar. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad puede haber tenido un montón de falencias y también estaba recién creado, estaba recién construyendo los cimientos del edificio. Le faltaba levantar las paredes, le faltaba levantar paredes, le va a faltar ahora, hay que volver a hacer los cimientos de vuelta cuando se vuelva a un estado de posibilidad estatal de la institucionalidad de género. Lo escuché mucho de nuestras compañeras feministas y algunas compañeras transfeministas decir que el ministerio no servía. Y el ministerio realmente sirvió en un montón de situaciones, en un montón de realidades. Por supuesto que no llegábamos a cada rincón del país, porque esta capilaridad tiene muchísimas resistencias, en términos burocráticos, en términos presupuestarios, en términos de voluntad política. Entonces, por ahí existían las áreas de género, pero no existía el presupuesto, y es lo que le pasa hoy a compañeras que siguen estando en el Estado, ocupando algún cargo de institucionalidad de género. Y creo que no podemos ser nosotras mismas las que vayamos en contra de lo que nosotras mismas construimos, ¿no? De lo que nosotras mismas caminamos. Somos nosotras quienes hacemos que las sociedades sean mejores, somos nosotras las que entendemos que la vulneración de derechos no es un plan que podemos dejar para el futuro, sino que es una urgencia, que hay que atenderla ahora, porque cada vulneración de derechos se lleva puesta la vida de una de nosotras.
Entonces, sabiendo y teniendo tan claro ese horizonte, tenemos que ser más amorosas con lo que construimos y de cuidarlo, porque puede venir una embestida como la que vino y dejarnos en la total desolación y desarticulación como estamos hoy en día. Y la última, que tiene que ver con el título de la charla, que es Infancias, Violencias de Género y la deuda de los estados en nuestro país, decir que la deuda se incrementó, que la deuda, ahora estamos endeudadas con el Fondo Monetario Internacional, estamos endeudadas con un montón de organismos internacionales, estamos endeudadas con la justicia, estamos endeudadas a gran escala, ¿no? Y el dato de los 247 femicidios que acaba de largar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde hay 200 niños y niñas que quedaron al total desamparo, nos da cuenta de que nos siguen matando. Entonces esa deuda sigue yendo en alza, ¿no? Y tampoco soy amiga de las consignas y de los relatos utópicos. No vamos a erradicar la violencia mañana, ni en 10 años, ni en 50. Pero sí hay que empezar a caminar desde otro lugar y poder disputar cada espacio que nosotras vayamos recorriendo para poder ir transformando realidades y que esa desigualdad, esas brechas de género, eso que tanto contamos con tecnicismos, realmente se vaya achicando. Así que creo que es momento de saldar algunas de las deudas que tenemos entre nosotras para empezar a caminar esas deudas que está metiendo el Estado y que está metiendo este gobierno totalmente abandónico con las mujeres y los niños y las niñas, y empezar a caminar una nueva reconstrucción de ese feminismo, de esos movimientos de mujeres, para ver si podemos ir achicando esa deuda que siempre cuando hay deuda cae sobre la espalda de nosotros. Así que nada, muchas gracias por el espacio y este ratito. Gracias, Erika. Seguramente volveremos sobre el final con alguna de las inquietudes. Ahora sí, nos vamos hasta México. Le vamos a dar el paso a Lidia Cordero. Ella es directora general de Casa Amiga Esther Chávez Cano. Es activista, feminista, psicóloga clínica con especialidad en violencia familiar y sexual. Casa Amiga, les contamos, es una organización pionera en Ciudad Juárez en brindar atención a mujeres sobrevivientes víctimas de violencia y acompañamiento a madres de mujeres desaparecidas y asesinadas. Lidia es miembro del Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua, de la iniciativa Méxicos Posibles, segunda generación rumbo a la Agenda 2030 o 2030 y del grupo de referencia del Estado de Chihuahua para la iniciativa Spoiler de Naciones Unidas. Lidia, gracias por estar con nosotros, cariño grande acá desde Argentina y bienvenida a esta actividad. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, compañeras, desde acá, desde Ciudad Juárez. Muchas gracias, querida Sonia, querida Soledad, por esta invitación de podernos conectar en conjunto. Un gusto saludarte, Erika, el aporte y de escucharte también en lo que está ocurriendo en Argentina. Pues gracias por la oportunidad de poder platicarles un poco el contexto de lo que estamos viviendo en Ciudad Juárez. Y ahora sí que no sería perdonar hablarles de lo que ha pasado antes, ¿no? Ciudad Juárez ha sido una comunidad emblemática en el mundo entero en cuanto al tema del feminicidio y de la violencia extrema contra las mujeres. Juárez ha sido una comunidad muy lapidada y dolida en esta temática y además es cuna ahora sí que de una de las pioneras recomendaciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano y Latinoamérica en temas de violencia contra las mujeres y feminicidio. Y además, Ciudad Juárez ha sido una de las cunas también emblemáticas en cuanto a la documentación del feminicidio. Cómo se han ido documentando los casos desde 1990 en cuanto a qué es lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, en esta historia, bueno, Ciudad Juárez vienen ocurriendo situaciones de muertes violentas contra mujeres desde los años 80, data la documentación, y que ocurrían en condiciones de una violencia extrema, pero además era acompañada de violencia sexual contra estas mujeres. Y además, pues con características que tenían que ver con cierto genotipo físico y también cierta georreferenciación en la ciudad, lo que llama la atención principalmente de las mujeres que estaban documentando, identificando estas violencias. Entre ellas, Esther Chávez Cano, que fue la fundadora de la organización Casa Amiga, y ella, en su afán de notar lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez y con estas características, empieza a documentar los casos. Y esta documentación es la que lleva a llamar la atención de manera internacional de lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez.
En los años 90, Ciudad Juárez se vuelve como un faro internacional que vuelca los ojos de manera sistemática en todo el mundo de qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad, ¿no? Y permite entonces que las mujeres organizadas empiecen a denunciar esto que está ocurriendo. Y así surge algo muy importante en México, que es el movimiento de mujeres en Chihuahua y que particularmente tiene su nacimiento en esta ciudad. ¿Y qué es lo que ocurre con estas mujeres organizadas? Empiezan a denunciar, empiezan a levantar la voz, empiezan solamente unas cuantas, entre ellas Esther Chávez Cano y otras mujeres más en este estado, a organizarse y también a colaborar con otras mujeres en el país. Y no solamente en México, sino en América Latina, ¿no? Cuando empiezan también estos movimientos a lo largo de todo el continente americano a levantar la voz. En el año 2001, además, hay un hallazgo muy importante, que es el que comenté ahorita, en Campo Algodonero. Campo Algodonero es uno de los hallazgos primeros de mujeres, en donde fueron encontrados 8 mujeres asesinadas jóvenes, expuestas en un campo de algodón en Ciudad Juárez que tenía como característica, bueno, sí, sus cuerpos expuestos, violentados sexualmente y que fueron de una manera expuestos como un desecho en este lugar. Y lo que ocurre en estos años es que además la indolencia del Estado era algo que ocurría y todavía puedo decir que sigue ocurriendo. Sin embargo, en estos años fue documentado cómo la manera de investigar estos casos fue con una indolencia total, lo que lleva a que esta documentación que empiezan a hacer todas las compañeras y que empiezan a evidenciar la falta de perspectiva del Estado, la desaparición de documentos, la desaparición de expedientes, la falsificación de expedientes, la falsificación de testimoniales que también tuvieron archivos expiatorios en la cárcel en donde estaban diciendo que estos eran los que eran los asesinos, llevó a que todo este caso, Campo Algodonero, fuera llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primero y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo años después una sentencia condenatoria para el Estado mexicano por la muerte y asesinato de 3 de estos casos, de los 8 que yo les mencioné. 3 de ellos fueron los que fueron y quedaron ahí. Creo que todas conocemos la sentencia Campo Algodonero y todo lo que ha significado como una referencia para otros casos en el mundo, particularmente en Latinoamérica, y que, bueno, ahora en este momento en la Corte Interamericana de nuevo está Ciudad Juárez puesta en el radar por el caso de Lilia, de la hija de Norma Ledesma, de Norma Andrade, perdón, y que ella, pues también en Ciudad Juárez fue asesinada con estas características, ¿no? Entonces, desde entonces, pues Ciudad Juárez ha tenido estas características en el mundo y yo lo veo como un doble camino. Sí, todo lo que el Estado mexicano ha permitido que ocurra y además ha habido una doble revictimización con las familias que acompañan pues el duelo, el dolor, como lo decías ahorita, en relación a lo que viven las familias cuando está una mujer desaparecida y hay esta indolencia del Estado. Pero por otro lado, la capacidad de organización de las mujeres que ha tenido el movimiento y Ciudad Juárez para poder denunciar de manera sistemática y de manera documentada y llevar hasta planos internacionales y la organización que ha tenido con otras colectivas y otras mujeres en Latinoamérica ha sido emblemática. La manera de organización y de coyuntura que han tenido en conjunto, pues ha sido una forma que en el mundo ha llamado la atención por muchas décadas. Y bueno, para hablarles del contexto de lo que está ocurriendo actualmente, ¿qué es lo que ha pasado después de 25 años y de todos estos años que se ha estado trabajando el tema de violencia contra las mujeres y aún una evaluación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano? Hay más de 197 recomendaciones que ha hecho la Corte para México y para toda su extensión territorial en cuanto a la no repetición de los casos
a la sanción, a la erradicación del feminicidio en el país. Debo decirles que en Chihuahua, que es el estado del norte en México, en donde está ubicada Ciudad Juárez y que tiene esta relación fronteriza con Estados Unidos, porque es una ciudad fronteriza, la situación de violencia contra las mujeres sigue. Ha tomado otros caminos, ha tomado otros rumbos, ha tomado otros rostros, como en toda Latinoamérica se ha transformado la violencia contra las mujeres. Sin embargo, debo decirles que apenas hace unos cuantos años el delito de feminicidio ha sido tipificado en el estado de Chihuahua. ¿Qué significa esto? Que el movimiento ha presionado por muchos años para la creación de una fiscalía especializada de delitos de género contra las mujeres en el estado. Y esta fiscalía tiene la obligatoriedad de investigar todos los casos de muertes de mujeres como feminicidio hasta descartarlo. Sin embargo, no es algo que esté ocurriendo en la realidad. ¿Por qué? Porque la dinámica constante que tiene Ciudad Juárez data de una movilidad continua, del tema de la migración interna del país, pero también la migración que viene de otros países de Latinoamérica y que también se ha prestado para violentar aún más a las mujeres que vienen de otros países o de otros estados del mismo país. Y lo que ha generado pues es un tema constante de trata de mujeres que están expuestas a esta violencia sistemática, pero también a la violencia sexual que han venido ellas viviendo a lo largo de todo el tránsito al pasar por el Estado mexicano. Y entonces esta dinámica fronteriza pues obliga también al Estado a tener una óptica especializada en el tema del crimen organizado. Es decir, mucho de lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez tiene que ver con esto, con el crimen organizado, en donde las mujeres y las niñas y las adolescentes particularmente, pues tienen esta posibilidad de estar en aún más riesgo de esta violencia. Aún más sumándole el contexto, en el año 2009, en México, nuestro presidente de la República en aquellos años, que fue Felipe Calderón, lanza una política de gobierno que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Esta guerra contra el narcotráfico lo que trajo en el norte del país y particularmente en Ciudad Juárez, pues fue una salida intempestiva de personas que aquí vivían, ¿no? Y que estaban o habían nacido en otros lugares por la gran violencia que se estaba viviendo, en donde además el Estado, a través de todas las instancias de procuración de justicia y de seguridad, estaban contra el narcotráfico, pero con una documentación además de mucha colusión con el crimen organizado, ¿no? Un tema de corrupción, de impunidad que estaba ahí. Y lo que generó también en estos años fue una gran ola de muertes violentas contra mujeres y que acá eran denominadas como que estaban siendo asesinadas al estilo de crimen de narcotráfico. Lo que generaba que entonces no fueran investigadas como feminicidio, porque entonces eran encontradas con balas o acá como le llamamos encobijadas o encajueladas, porque entonces eran desechadas de esa manera y entonces eran catalogadas como crimen organizado, porque solamente eran encontradas con estas características. En la documentación que nosotras hemos hecho, dándole seguimiento a todo lo que Esther Chávez Cano estuvo haciendo en Casa Amiga, los años 2009 en adelante fueron los años que más nosotras documentamos de muertes violentas contra mujeres, sin embargo, muy pocas clasificadas como feminicidio, ¿no? Y aún esa es una constante que seguimos viendo. Les quería compartir que solamente en el año 2024, solamente 2024, 131 niñas y mujeres fueron asesinadas en distintas circunstancias en Ciudad Juárez, de las cuales solo 21 de ellas fueron clasificadas como feminicidio. Aún padecemos de una dificultad enorme de la procuración de justicia desde el hallazgo de una mujer que muere en condiciones de violencia hasta que se identifique o no todo el proceso de acceso a la justicia. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque uno de los constantes principales que salen en la sentencia de Campo Algodonero tienen que ver con la capacidad del Estado para garantizar una investigación pronta, expedita, con todos los elementos científicos que debe tener, ¿no? No está de más mencionar que en los años 2001, 2002, 2003, se tuvo Ciudad Juárez una alianza estratégica muy importante con Argentina.
y particularmente con antropólogas argentinas que visitaron a Ciudad Juárez para tener una nueva óptica desde esta ciencia para poder identificar los restos y poder cotejar con muestras de ADN de las familias de las mujeres y de las que estaban desaparecidas en condición de desaparición o bien que había la posibilidad de que estuvieran en un feminicidio. Entonces, esto data pues de una incapacidad que ha tenido el Estado histórica mexicano para identificar y tener lo más novedoso pues en el tema de identificación, ¿no? De feminicidio. Y esto sigue ocurriendo. ¿Y cómo es que nosotras hemos documentado esto? Primero, por lo que acabo de comentar, ¿no? No todos los casos que se encuentran se catalogan como feminicidio ni se investigan como feminicidio hasta descartar. También el tema de los presupuestos que tiene la Fiscalía Especializada de Delitos contra las Mujeres en este estado es un presupuesto bajísimo. Es un presupuesto bajísimo y podría decir que hasta ridículo en comparación con los presupuestos que se tienen asignados en gobierno en otros espacios. Por ejemplo, el tema de comunicación, ¿no? El que tiene que ver con comunicar en el Estado, todo lo relacionado a lo que hace el gobierno, a espectaculares para poner como información a las redes sociales, etcétera, es 10 veces más que el que está asignado a la Fiscalía Especializada. Entonces, desde ahí, el reto principal que nosotras enfrentamos acá tiene que ver con la seriedad y el presupuesto que debe asignarse para la investigación de la violencia contra las mujeres. Y hay una premisa que es continua y que es que si no existe una certeza jurídica, científica del acceso a la justicia, muchas de estas madres y de estas familias no encuentran realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Una verdad histórica. Y esto, a su vez, en cadena genera una impunidad. Y la impunidad también genera que vuelva a ocurrir otra vez, porque hay un mensaje social de que lo que está ocurriendo con las mujeres puede seguir ocurriendo, ¿no? Porque no hay lo suficiente para la investigación, para los peritajes, ¿no? Y en el año 2009 en adelante también empezaron a encontrarse otro hallazgo muy importante en esta comunidad, fue el caso de Arroyo del Navajo. Arroyo del Navajo es un espacio físico que es una zona desértica en el norte, en Juárez, y que está pegado a la franja fronteriza que divide Estados Unidos de México. Y son varios poblados pequeños que están siempre o han estado siempre en la mira por el tema del tráfico, ¿no? Tanto de droga como el tráfico humano. Y este lugar es un arroyo, es donde antes pasaba un río y ahora tras la sequía pues se ha convertido en un espacio inhóspito y desértico. Y en estos años fueron encontrados restos humanos, muchísimos restos humanos, algunos en condiciones ya de irreconocibles porque no tenían materia biológica para ser investigados. Y las mismas condiciones, tanto climáticas como de la fauna silvestre que vive en que es endémica en estos lugares, pues destruyeron mucha de la evidencia, ¿no? Sin embargo, se han podido identificar más de 40 restos que pertenecían a mujeres que estaban en condiciones de desaparición y hubo algún número de ellas que fueron llevados a un juicio que se le denominó juicio histórico acá en Ciudad Juárez respecto a lo que había ocurrido en estos lugares. Y lo que más se puede evidenciar en esto tiene que ver con la impunidad, con la protección también, porque no se puede llegar al fondo de todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, sí se sabía que había policías, que había quienes trabajaban en ciertos niveles de gobierno, políticos, pero también con alto poder económico que estaban coludidos en esto. Y que se sabía que a ellas las llevaban hasta este lugar para ser asesinadas en el lugar y que anteriormente habían estado siendo tratadas en diferentes espacios de Ciudad Juárez y también de Estados Unidos, la ciudad que colinda El Paso, Texas, con Ciudad Juárez. Entonces, esto sigue siendo como una constante. El tema de la violencia sexual contra las infancias también es una situación alarmante en nuestra comunidad. Ciudad Juárez ocupa uno de los primeros lugares nacionales en cuanto a la violencia sexual infantil y que además también no está
desprendido de todo este contexto que les menciono, de violencia sistemática, de impunidad, del tema que tiene que ver con las sentencias, ¿no? Que han sido en México, entonces tiene que ver todo este contexto con la violencia de género que está sistemáticamente reproduciéndose. Además, nosotras hemos documentado y por ahí lo hemos platicado con Sonia, que además se ha convertido Aralma en una gran aliada ahora en poder tener un revire de lo que está pasando en nuestros países, el tema de los niños hombres reactivos sexualmente, que son niños de ya tempranas edades, desde los 9, 10 años, que están reproduciendo violencia sexual contra hermanitas o niñas que están a su alrededor y que pues son niños que también están reaccionando, ¿no? Y aprendiendo lo que está en nuestra comunidad de manera cotidiana y continua. Y bueno, pues con esto quería acomodar el contexto general de lo que está ocurriendo acá, los retos que nos estamos enfrentando en temas de presupuestos, ¿no? Y que ahora nosotras estamos con mucha preocupación viendo lo que está ocurriendo en el tema del Poder Judicial. Como saben, y si no, se los comparto, en México acabamos de llevar este domingo a cabo algo que no nos había ocurrido, ¿no? Que es una reforma judicial completa en la que las y los mexicanos hemos votado por quienes van a ocupar los cargos de magistraturas, jueces, juezas, pero también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en donde hay unos retos enormes. Porque si bien nosotras sabíamos que se requiere una reforma judicial para el tema de la impunidad, el tema de buscar mejores condiciones en el acceso a la justicia para las mujeres, los tribunales especializados mixtos, que ahora tienen como obligatoriedad también el juzgar con perspectiva de género, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido muchas recomendaciones y sentencias para que el país tenga la manera de legislar. Bueno, ahora lo vemos tristemente con dificultad de qué es lo que va a pasar. Tenemos una incertidumbre enorme, compañeras, en México, de lo que va a ocurrir ahora cuando cambie el Poder Judicial, porque además hay una incertidumbre de cómo es que se han dado las votaciones, ¿no? Cómo han sucedido. Ha habido una dificultad enorme para que la gente, bueno, conozca y sepa, para empezar, qué es el Poder Judicial, cuáles son las características que debe tener, qué significa cada uno de los perfiles y quién debe ocuparlos, y luego la manera en la que, pues, cada candidato o candidata para ocupar uno de estos puestos tuvo la posibilidad de dar a conocer a la comunidad, bueno, ha sido muy complejo. Hay recomendaciones de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos a México respecto a esta elección, ¿no? Del Poder Judicial, respecto a las dificultades que implicaba y a la preocupación que hay del tema del acceso a la justicia. Tenemos una preocupación de los casos que ya están en la Corte o están en el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar ahora cuando cambien, ¿no? Los jueces, juezas? Y si es que vamos a volver a empezar en las capacitaciones, en la sensibilización, en hablar, ¿no? De lo que tanto nos ha costado a los movimientos feministas posicionar respecto a la importancia de la perspectiva de género y de quienes están operando el sistema, ¿no? En la justicia en México. Pues esta es una de las preocupaciones más grandes, ¿no? Acaba de ocurrir este pasado fin de semana, aún estamos en la expectativa total. Hay un desconocimiento de la población en sí de cómo y qué era lo que iba a hacer para votar, pero también pues sabíamos que esto era necesario. Sin embargo, la forma en la que está ocurriendo es la que nos preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Y bueno, pues con este contexto que no es tan favorable en nuestro país, decirles también que los movimientos de mujeres, las feministas, el movimiento de mujeres en Chihuahua en particular, pues siempre ha tenido una agenda propia a fin de impulsar las políticas y no solamente impulsar, sino estar vigilantes de las necesidades que tienen que ocurrir, ¿no? Las necesidades que tiene que tener el Estado respecto a una óptima acceso a la justicia en todo el proceso que lleve desde la denuncia una mujer, una niña o un adolescente, ¿no?
Pues bueno, con esto cierro mi participación a fin de que ahorita podamos tener la ronda de preguntas. Muchas gracias, Lidia. Ya hay dos preguntas que las vamos a transmitir al final y le damos la palabra a Sonia Almada. Ella es directora de Aralma, psicóloga y magíster en violencia contra la infancia. Es sobreviviente de violencia sexual y maltrato. Dirige, como decíamos, la Asociación Civil Aralma, fundada en el año 2003 y trabaja en el apoyo y defensa de los derechos de los sobrevivientes y en prevención. Impulsa en Argentina leyes de prevención, justicia y reparación de la violencia sexual y los malos tratos concomitantes. Sonia es una destacada profesional en el campo de la psicología y ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos de las infancias y a la lucha contra la violencia de género. Sonia, toma la palabra. Muchas gracias. Gracias, Sole, por la presentación. Bueno, gracias, compañeras, gracias a la audiencia primero y gracias, Erika, y gracias, Lidia, por hacerse este tiempo para poder reflexionar sobre estos temas, ¿no? Tan delicados y tan profundos y que parece que no se las escuchaba y pensaba, bueno, es como si no tuviese fondo la problemática, ¿no? La vamos cercando por algunos momentos y por otros se nos va. Y esto que cuenta Lidia, ¿no? Lo último que pasa en México de esta reforma y que nosotras luchamos acá por la reforma judicial feminista, que ahora la tenemos un poco desvanecida, pero bueno, ¿cuánto hay para hacer? Yo pensaba, me hice como un apunte para tratar de, algo que hago desde hace muchos años, tratar de ubicar a la infancia en agenda y desde esta mirada de género, ¿no? La violencia de género comienza desde la infancia, no solo, digamos, desde los estereotipos de género y lo que se nos asigna simplemente al nacer, a mujeres y a varones, digamos, y desde ahí partimos, sino también como una forma de maltrato infantil. Durante años, y se sigue pensando, pero lo voy a poner en pasado como para hacer un poco de historia de esto, cuando venía una mujer maltratada y aparecía con sus hijos en las primeras casas de cobijo que empezaron en Reino Unido en los 70, venían con sus hijos, pero siempre eran atendidas, por supuesto, las mujeres que habían sido violentadas y los niños aparecían como un anexo a esa situación. Fue unos años después que algunos expertos empezaron a ver en los niños que presentaban muchas problemáticas, ¿no? Y que esas problemáticas tenían que ver con haber padecido la misma violencia que había padecido la mamá. Quizás no la misma violencia física que había padecido la madre, pero todas las secuelas de la violencia de género descubrieron que tenía el mismo impacto que el maltrato infantil directo, físico y directo. Esto ya se descubrió hace muchísimos años, pero sigue, si usted, digo, nosotros recorremos cualquier sociedad, sigue invisibilizada, digamos. La infancia no aparece como un protagonista en la agenda ni de los feminismos, ¿no? Aunque se ha impulsado y mucho, y digo, y nosotras lo hemos hecho, no llegamos a ponerlo en pie de igualdad a las mujeres en toda su diversidad con las infancias. Y aunque el apoyo, por supuesto, que a las mamás que llegaban a estos centros de cobijo, que después en Madrid también empezaron en los 80 y en Argentina también hemos tenido algunos y tenemos algunos todavía, el rol fundamental, digamos, de la recuperación siempre estuvo en las mamás, ¿no? Y hay como cierta, desde mi perspectiva, ¿no? Como cierta mirada, como si hubiese una teoría del derrame. Si ayudo a la mamá, finalmente estoy ayudando a los hijos e hijas, que es verdad, digamos. Digo, si ayudas a la mamá, seguramente estás ayudando a los niños y a las niñas víctimas de esta violencia de género, pero no es suficiente. Y como espejo más cruel de esta problemática están los huérfanos de femicidio. Yo tuve la oportunidad en los últimos 3 años de investigar esta problemática en Argentina con casos paradigmáticos de asesinatos, digamos, de femicidios de mujeres y pude entrevistar a los hijos e hijas de estas mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Trabajé con dos hipótesis básicas, que fue qué pasaba con el duelo y qué pasaba con esta forma de orfandad, ¿no? Que tiene varias aristas, voy a decir algunas, porque bueno, es un trabajo extenso que va a salir publicado en los próximos meses, pero los niños que participaron, digamos, niños y jóvenes que participaron de la investigación,
lo que podían relatar, digamos, como secuelas de la violencia de género, no era solamente la vivencia de la violencia extrema. Yo pude seleccionar, digamos, algunos casos que hubiesen además estado presentes durante el femicidio. O sea, participaron, digamos, fueron testigos del crimen, ¿no? Y en general los huérfanos en toda la región son tomados como testigos del crimen. Y en este caso lo que yo pude conceptualizar es que son víctimas directas del femicidio de la madre, ¿no? Y el duelo en psicoanálisis, para los que no saben de la temática, el duelo en psicoanálisis nosotros lo pensamos desde Freud como en dos aristas, el duelo normal y el duelo patológico, para decirlo simplemente. Le pido disculpas a los colegas que saben que es un poco más difícil, pero bueno, para decirlo simplemente. En los huérfanos de femicidio lo que atraviesan es un duelo complejo. Complejo porque también tienen muchas capas de trabajo psíquico. No solo pierden a la mamá por el asesinato, digamos, por el femicidio, sino también pierden al agresor, que forma parte de sus afectos. Así que ahí hay un trabajo psíquico que tiene un doble nivel ya desde el comienzo. Y le contaba a una colega que está presente el otro día que me impresionó estar en juicios y que los hijos de los agresores estuviesen preocupados por el futuro del papá. ¿Qué le iba a pasar al papá? Que es el que mató a la madre, ¿no? Entonces digo, es una temática súper delicada que yo, bueno, pude describir, digamos, esta problemática del duelo y también lo conceptualicé como una nueva forma de orfandad. No solo por los tiempos del duelo, por las secuelas psíquicas de haber vivido violencia de género, de haber sido testigo del crimen y tener que atravesar todas las secuelas de todas estas circunstancias tan cruentas que las secuelas son realmente indelebles y acompañan, por lo menos en los casos que he estudiado a lo largo de toda la vida y algunas realmente son muy graves. En Argentina, por suerte, existe la compensación económica para los huérfanos de femicidio siempre y cuando haya sentencia, ¿no? Que el agresor tenga una sentencia firme y a partir de ahí se empieza a cobrar una compensación económica, además, digamos, de otras cuestiones que son súper importantes. Pero no todos los agresores llegan a la condena. Así que muchos huérfanos de femicidio, como uno de los casos, digamos, que tuvo la oportunidad de estudiar, no llegan a esa compensación porque, bueno, realmente no llegan a la condena porque sabemos también de qué se trata la justicia, como bien lo explicaba también Lidia en ese aspecto, ¿no? Y además, cuando el agresor sale libre, esa compensación no se termina. Y como las huellas de esta forma de violencia extrema, además de la violencia de género, acompañan toda la vida, resulta insuficiente también en ese sentido, ¿no? Debería poder extenderse como propuesta, ¿no? Debería poder extenderse a toda la vida porque, si bien no son crímenes de lesa humanidad, el Estado finalmente es responsable porque son crímenes políticos, ¿no? Por la falta de prevención, por la falta de protección, por todo lo que contaba Erika de que se ha tratado de hacer desde el ministerio, desde el primer día, y bueno, no se llega a tiempo, por supuesto, porque las aristas y las capas que hay que atravesar son ancestrales, pero me parece importante también mencionarlo. Una cosa que siempre aparece en las cuestiones cuando nosotros hablamos de infancia es ¿por qué decimos género e infancia? ¿No? Es como, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué nos quedan los niños y niñas afuera? Si bien se mencionan, no se termina como de explicar esta cuestión. Y a mí me parece importante contar que el género no es solo una cuestión identitaria, ¿no? Que lo estamos pensando como un sistema de dominación. El que se utiliza, digamos, es el sistema patriarcal, es un sistema de dominación y de sostén de privilegios, ¿no? Y en ese rango entran las mujeres en toda su diversidad y la infancia. El otro día el fin de semana estuve en el Museo Eva Perón, Evita, que es un lugar que para mí es muy inspirador y siempre que necesito pensar algunas cuestiones sistémicas, me voy para el Museo Evita y veía las fotos, ¿no? Lo recomiendo porque a quienes están en Buenos Aires y a las que vengan a Buenos Aires, lo recomiendo porque siempre es muy conmovedor ver la historia, no solo política de Evita, sino la historia de las mujeres, ¿no? Y veía las fotos de los primeros sufragios
Y pensaba en eso, bueno, si en 1952 pudimos votar en Argentina las mujeres. Antes nosotras no teníamos ese derecho, no teníamos tampoco la posibilidad de ser dueñas de los bienes, ¿no? Y confinadas, como ya lo explicó bien también Erika, a la vida familiar, doméstica. Miraba esas fotos y me daba alegría que Evita hubiese logrado alcanzarnos esto y pensaba en los niños, ¿no? Si nosotras no teníamos y no tenemos ahora muchísimos derechos o son arrasados o están en amenaza constante, lo que les llega a los niños, imagínense, ¿no? Realmente son los más relegados del sistema, no solo de protección infantil, en la justicia pasa lo mismo. En relación a la violencia sexual, que también lo mencionaban, me parece importante decir que tanto, digo, el maltrato, la violencia sexual, el abandono, el femicidio, los huérfanos de femicidio, ocurren cuando el Estado no mira, cuando el Estado no garantiza o reniega de la violencia de género, cuando minimiza, digamos, las consecuencias de esa violencia sobre las mujeres, diversidades o infancias. Y la violencia sexual, que es la más extendida y la más silenciada, ocupa un lugar fundamental en lo que nos pasa a las mujeres y a los niños y las niñas desde que nacemos. Nosotros hicimos un estudio, una encuesta en 2022 y 2023 en Aralma, ocupó todo el año y tenemos algunos números preliminares que quería compartir porque nos parecen súper importantes de empezar a socializar, aunque no tenemos el documento oficial todavía para alargarlo, pero sí me parece importante comentarlos. El 75% de las personas que participaron de las encuestas, que fueron 3.123 en todo el territorio nacional, sufrió abuso sexual durante la infancia, el 65% padeció maltrato infantil, en las dos formas de violencia, el 40,4% padeció las dos formas de violencia, el 92% de los casos el agresor fue varón. Esto lo subrayo por, bueno, los dichos y las narrativas circundantes, ¿no? Que han sido muy agresivas con las diversidades y muy estigmatizantes, ¿no? El 92% de los casos el agresor fue varón. Nosotros específicamente preguntamos no solo sexo, sino preguntamos género en esta encuesta. Así que me parece súper importante también de subrayar. El 42% de los abusos, bueno, ocurrió en el hogar de la víctima, solo el 22% de las víctimas recibió apoyo familiar, solo el 17,2% realizó una denuncia formal y de ese 17,2%, el 80% enfrentó barreras tremendas en la justicia, ineficaz, revictimizantes, no les creyeron, o ya saben, la prescripción penal por la que en Aralma estamos luchando, junto con crear comisiones de la verdad y la reparación para estos crímenes. Y pensaba en las desaparecidas también que mencionaba Lidia en México. Nosotros también tenemos infancias desaparecidas, ¿no? Además de mujeres desaparecidas, tenemos infancias desaparecidas y eso también tiene que ver con el género. La objetalización y la mercantilización de los niños es otra forma, digamos, de la violencia de género que no se termina, digamos, ni siquiera de tipificar el delito en Argentina, ¿no? Hay, no sé, 50 proyectos de ley se han presentado para tipificar este delito especial que no es trata, es un delito especial y todavía no se tipifica en la Argentina y empiezan a aparecer proyectos aterradores desde los vientres de alquiler, donde digo, se sabe que en la mayoría, a no ser que sea con un fin filantrópico, la mayoría de las veces tienen que ver con mujeres que están en estado de alta vulnerabilidad social y que los niños, bueno, son realmente un objeto para la compra y para la venta y eso, bueno, es aquí en todo el mundo, bueno, pero empiezan a haber proyectos que nos llevan a ese lugar. Y también pensaba que escuché tantas cosas, digamos, de personas que pertenecen al gobierno actual y en relación a la baja de natalidad, ¿no? La baja de natalidad se responsabilizó de alguna manera a las mujeres por emprendedoras o porque íbamos mucho a la universidad. Es tan aterrador, digo, porque uno puede tomarlo a la gracia, pero es tan aterrador, digo, esta narrativa que nos ubica en ese lugar que vuelvo, ¿no? Al de confinamiento, adentro de la casa, a no poder hacer nada. Bueno, quizás dentro de poco tampoco podamos votar.
Por eso es muy importante que salgamos a la calle, mañana es la marcha, sigamos proponiendo leyes, nos podamos reunir nuevamente. Digo, si el movimiento se ha diluido un poco, digamos, esto hay que ponerle fuerza, corazón y vida. Y no me quiero olvidar antes de cerrar, porque están las compañeras del Chaco, no dejar de recordar a Cecilia, de 28 años, que ayer fue 2 años de su desaparición. Cecilia nunca fue encontrada, pero comenzó el juicio en Chaco hace unos días y esperamos que se haga justicia. Y vuelvo a decir, los femicidios son crímenes políticos, sociopolíticos, y la respuesta nuestra también tiene que ser política. Así que bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, estamos en el último, en el tramo final para las preguntas que han transmitido a través del chat. Y antes que nada, bueno, agradecerles a cada uno y a cada una que hayan seguido y que han seguido esta transmisión a través del Zoom con mucho respeto. Es importante para poder seguir generando estos espacios también de reflexión. Bueno, así como Eva, tal vez alguien más preguntaba si le íbamos a grabar este material. Les decimos que sí, va a estar el resumen el ejecutivo también en el sitio web de Aralma, que es aralma.org, y en el YouTube. Y tenemos dos preguntas para Lidia, no la queríamos interrumpir. Bueno, Alicia Rizzo salió, pero si llega a mirar la grabación va a tener la respuesta. Alicia nos decía si podrías repetir, Lidia, el caso que hoy tiene el foco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ciudad Juárez. Esa es la primera. La segunda es cómo se aplican las políticas públicas de género en México, y algo justo dijiste sobre el final de tu alocución, es si el Poder Judicial mexicano, las sentencias se dictan con perspectiva de género. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. El caso que tiene ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó hasta la Corte ya. Ustedes saben que esto implica todo un proceso de muchos años, ¿no? Para llegar hasta esta instancia. Es el caso de Lilia Alejandra García Andrade. Ella desapareció en el año 2001 en Ciudad Juárez. Ella trabajaba en una maquiladora, que es una empresa fábrica, como aquí en Juárez. Juárez es una ciudad industrial, que esa es una de las características principales. Bueno, el tema de las mujeres jóvenes que salían a buscar trabajo, ¿no? Porque estaban buscando mejores condiciones de vida para ellas o para sus hijos, hijas. En este caso, Lilia Alejandra, ella tenía 2 hijos. Ahorita que hablaba Sonia del tema de la orfandad, de feminicidio, este es un tema que además es una deuda terrible, ¿no? En México hay una instancia que se llama la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que además tenemos una ley de víctimas en el país. Es la que debería tener la obligatoriedad de darle seguimiento, atención psicosocial, acompañamiento, la parte también educativa, etcétera. Sin embargo, hay una deuda terrible, ¿no? Una deuda que también, pues sí, tiene muchas implicaciones como las que tú has documentado, Sonia, ¿no? En temas emocionales, en temas que replican y que tienen un impacto no solamente en la familia, sino todo el circuito que tiene a la familia. Y la madre de esta joven, Norma Andrade, es la que ha estado mucho tiempo en la búsqueda, ¿no? de justicia para su hija. Y Norma fundó una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que también tiene su sede acá en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces, bueno, esta era la pregunta, ¿verdad? ¿Estaba otra más? La otra pregunta, sí, estaba en relación, era de cómo se aplican las políticas públicas de género en México. Y la segunda que nos hacía Enzo es si el Poder Judicial mexicano en las sentencias se dictan con perspectiva de género. Bueno, acá en Argentina tanto hemos luchado por capacitación y se ha logrado avanzar Claro. mucho también, pero bueno, está muy interesante saber cómo lo manejan allí en México. Bueno, la primera pregunta en cuanto al tema de género, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Debo decirles la percepción que tenemos las organizaciones que trabajamos este tema. Y es que en el discurso puede haber muchísimo, en la ley puede haber muchísimo. Y esto sí que es un avance porque ha costado a los movimientos de mujeres
particularmente a los feministas, que queden establecidos en la ley, en la Constitución, en los protocolos establecidos para juzgar, por ejemplo, con perspectiva de género, que los programas deben tener una transversalización de género en las políticas. Sin embargo, a la hora de la aplicación, eso es la deuda en la que estamos, ¿no? Entonces nosotras lo identificamos como, sí, un tema de simulación, porque efectivamente puede haber ahora sí en el nombre, ¿no? Como es de la Fiscalía Especializada de Delitos de Género, o puede haber un programa para atender la violencia de género. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Y la realidad no necesariamente tiene lo suficiente ni lo necesario para que esto tenga una trascendencia efectiva. Y de nuevo, si estos programas y estas leyes no van acompañadas de presupuesto, es una simulación. Si no hay el presupuesto suficiente, el personal suficiente, la supervisión, el análisis de los resultados, y algo que también a través de la alerta de violencia de género se ha dado seguimiento en el país, tiene que ver también con la medición de impacto de estos programas, ¿no? Mientras solamente está en el discurso de las personas, sí estamos aplicando la perspectiva de género, tenemos programas que atienden la violencia de género. Si no van acompañadas de esto, para nosotras hay una simulación, porque también las estadísticas siguen creciendo y los feminicidios siguen ocurriendo. Y en el Poder Judicial, pues tiene que ver también en parte lo mismo, ¿no? Porque obligatoriamente hay un tema de juzgar con perspectiva de género. Hay algo muy interesante que está ocurriendo desde hace unos años acá, particularmente en Chihuahua, en el estado del norte, que es los tribunales especializados mixtos. Se llaman TEVIOGEN, o Tribunal Especializado de Violencia de Género. ¿Qué son estos tribunales especializados? Bueno, una mujer que está viviendo violencia, por ejemplo, con su pareja, una violencia familiar íntima de pareja, va y pone una denuncia en el juzgado penal, porque es un delito ya la violencia de esta naturaleza. Pero eso no significa que ella en automático esté divorciada, o la patria potestad o la guardia y custodia de sus hijos e hijas o la pensión alimenticia para sus niños y niñas esté resuelta. Eso lo tiene que tramitar en otro espacio. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues las mujeres estaban en dos espacios, no estaban comunicados, ellas vivían situaciones muy desgastantes, pero además el juzgado familiar no se daba cuenta de la violencia que estaba ocurriendo y no juzgaba en la misma perspectiva, ¿no? Entonces les ponía en la misma nivel cuando había una disparidad por los temas de violencia que ella estaba viviendo. La propuesta del Tribunal Especializado Mixto es que un solo tribunal pueda entonces llevar ambos casos, a ambas carpetas, y una sola jueza o juez sea quien dé vista de todo el caso en su contexto. Esa es una propuesta muy necesaria, muy interesante, que además sabemos que en otros países ha funcionado. Sin embargo, el tema presupuestal tiene también que ser muy necesaria, tiene que haber reformas internas en el poder judicial, tiene que haber también una capacitación de los operadores y operadoras del sistema, ¿no? Porque aún en nuestro país tenemos un remanente cultural muy fuerte, que aunque la ley esté, ¿no? Como lo decía ahorita, puede estar en la ley, puede estar en la corte, ¿no? Como una obligatoriedad de que tú juzgues con perspectiva de género, pero quien está operando el sistema aún tiene una carga cultural, ¿no? Patriarcal, machista, como le decimos acá, pues entonces la ejecución no va a hacer. Y si no hay una evaluación de cómo lo esté haciendo, ni hay una medición de impacto, pues entonces quedan en estas políticas de simulación. Las organizaciones y las feministas hemos capacitado generaciones y generaciones de funcionariado público, ¿no? Y sabemos lo complejo, lo complicado, lo desgastante que es, y cómo debe de ir acompañado de estos mecanismos internos de evaluación, de sistematización, ¿no? Para la no repetición. A mí me preguntan muy seguido: Lidia, tienes 25 años trabajando este tema, ¿por qué no se termina la violencia contra las mujeres, ¿no? Pues quiere decir que Casa Amiga no está haciendo bien su trabajo, porque entonces la violencia no solamente no termina, sino va en aumento. Y esto significa justo lo que ustedes han estado diciendo, Sonia, en relación. El feminicidio, la violencia contra las mujeres, es un tema sociopolítico, ¿no? Y también cultural, adherido a todo nuestro sistema, y que definitivamente nos falta camino por hacer, nos falta por recorrer, pero también reconocer los movimientos históricos de mujeres que han hecho estos cambios, ¿no?
para a futuro. Muchas gracias, Lidia. Bueno, ya son los últimos minutos. Si no hay más preguntas, vamos a dar el cierre. Gracias, Enzo, que dice excelente exposición para replantearnos y concientizar. Gracias a Sonia, gracias a Erika, gracias a Lidia. De poder juntarnos, estos espacios son invaluables. Nos dice Eliana Zenov, coincido plenamente. Así que bueno, creo que ha sido un espacio realmente maravilloso el que hemos podido compartir durante 1 hora y media. Siempre planteamos menos tiempo, pero la verdad que estos temas son realmente para poder hablar. Amelia Ide Imbriano dice excelente, así que bueno, muchísimas gracias por todas las personas que han estado ahí, gracias a Erika y a Lidia por haberse hecho este tiempo. Es para seguir, dice Amelia, sí, obviamente, está para seguir. Ya nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Esto queda grabado, recuérdenlo, y el resumen ejecutivo también en la web y en las redes de Aralma. Gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que sigan muy bien. Gracias, abrazos. Gracias, chicas. Gracias, compañeras. Gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Un gusto, Erika Un y gusto. Sonia, por compartir. Las esperamos en Juárez. Sí, vamos para allá. Chao, chao. Gracias, Melissa, gracias, Camila, gracias por estar.